un eco de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Sobre todo es una experiencia muy personal y quiero pues hacerles también partícipes a ustedes de lo que yo viví y de la gran experiencia que tuve. Por el primer momento, algo que me impactó mucho y fue de manera general durante todos los días de la visita del Papa Francisco, fue el darme cuenta cómo un anciano de 80 años puede mover masas. Mueve jóvenes, adultos, niños, ancianos, realmente masas y millones de personas son las que mueven, personas que dejan sus ciudades, sus diócesis y van para poder participar de una misa, de un encuentro o ver al Papa de cerca, que no les importaba pasar frío, pasar una noche en vela, con tal de estar el Papa. Y yo me dejé en cuenta de que no es cualquier anciano. Este es el vicario de Cristo, es el Papa Francisco, que para nosotros los católicos pues significa mucho, es nuestro pastor, es el signo de la unidad de todos los cristianos. Y ese es un aspecto importante porque podría venir otra persona cualquiera, incluso un presidente, un rey a nuestro país, pero no va a mover las masas que mueve el Papa Francisco. Puede venir la reina de Inglaterra, puede venir Barack Obama, pueden venir los reyes de España. Sin embargo, no va a tener tanto el impacto de los millones de personas que se mueven, de personas que aparte de que están presentes, lo ven en televisión, lo siguen en redes sociales, lo siguen a través de la radio. Realmente uno puede decir, no es cualquier persona. Y es un primer aspecto que les comparto, es que realmente no es cualquier persona, es el Papa Francisco, es aquel a quien Jesús le dio las llaves y es sucesor de Pedro. Realmente es algo admirable y hay que reconocer pues que es un hombre de Dios, un hombre que nos da testimonio con sus gestos, con sus palabras, con sus acciones, y que creo que ha ido enamorando a muchas personas, a miles de personas, tanto católicos, no católicos, creyentes o de otras denominaciones o no creyentes incluso, porque es un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que ha sabido dar testimonio de la vida cristiana, y en este caso pues siendo nuestro representante el Papa Francisco, al que amamos, al que queremos, por quien oramos. Y ese es un aspecto importante, muy curioso. Yo les comentaba a otros compañeros, amigos, que cómo era posible, así lógicamente, un anciano sea capaz de mover a millones de personas. Aquí lo vemos en México, pero sucede lo mismo cuando en unas jornadas mundiales de la juventud, jóvenes de todo el mundo son congregados en torno al Papa y asisten. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo en esa persona que nos llena, que nos ilumina. Sus palabras son llenas de sabiduría, palabras proféticas que penetran en lo más profundo del corazón, proféticas porque vienen de parte del Señor, y sabemos que a través de Él pues recibimos un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor. Y fíjense que otro aspecto que en lo personal a mí me impactó mucho fue precisamente el darme cuenta que somos iglesia. A veces nosotros nos quedamos un poquito encerrados en nuestras diócesis, en nuestros seminarios, en nuestras parroquias, grupos o movimientos, y creemos que somos los únicos que andamos marchando o los únicos que andamos caminando en las cosas de Dios. Sin embargo, esa experiencia, el darme cuenta y conocer a otros seminaristas, a otras religiosas, pues te abre más el panorama, y tan solo el hecho de ver los miles de personas, pues dices, no soy el único, no camino solo. Realmente el Señor a través de esa experiencia puso en mi corazón el darme cuenta que soy parte de la iglesia, que tengo más hermanos que desde sus lugares de origen, en sus diócesis, en sus seminarios, en sus parroquias, pues estamos trabajando con el mismo fin, llevar el mensaje del Señor, instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto pues realmente en lo personal a mí me da mucho ánimo. ¿Por qué? Porque el decir, no soy el único loco que anda en estas cosas. A veces somos muy atacados, somos incluso hasta con algunas dificultades, con problemas, pero el darme cuenta que hay miles de personas, que hay miles de jóvenes, que hay miles de mujeres que se quieren consagrar al Señor, que quieren entregar su vida al Señor, que quieren dar su juventud al Señor, pues es un aspecto que en lo personal a mí me animó mucho. Aquí tan solo fue en la visita que nosotros tuvimos a Morelia, en el Estadio Carranza, con todos los consagrados, seminaristas, religiosos, sacerdotes, obispos. Sin embargo, durante toda la visita del Papa, pues pudimos darnos cuenta que se corrió con familias, con jóvenes, con indígenas, con empresarios, incluso en la cárcel, abarcó todo. ¿Por qué? Porque así es la iglesia, es universal, está abierta para todos. Y aquí me dio una gran lección, realmente, el estar abierto, así como el Papa Francisco aceptó a todos, los visitó, se acercó a cada uno de ellos, a los enfermos,
incluso afuera de donde se quedaba la nunciatura, pues rezó con ellos. Pues es una gran experiencia y una gran lección que el Papa, en lo personal, a mí me da, de decir, ojo, da testimonio, abarca a todos y no está solo. Y aquí hay un aspecto curioso que incluso el mismo Papa Francisco en algunas conferencias lo ha mencionado, en algunas catequesis, donde él dice que es el Espíritu Santo el que da la diversidad de carismas, pero también es el Espíritu Santo el que da la unidad de esos carismas, y creo que es algo característico de nuestra iglesia. Lo pudimos constatar en esta celebración, religiosas a más no poder, diferentes colores, diferentes congregaciones, diferentes carismas, al igual que religiosos, sacerdotes, seminaristas, éramos distintos, pero ese espíritu que ha provocado que seamos distintos carismas, ahí lo pude constatar, cómo éramos unidos, una sola iglesia, unidos en la Eucaristía, unidos en torno a la figura del Papa, y es algo que realmente impacta mucho, y creo que no soy el único, también a los jóvenes que fueron mucho más que nosotros obviamente, pero nos dábamos cuenta cómo en la iglesia sí puede existir unidad, en la diversidad, esa unidad que provoca el Espíritu Santo y que el Papa nos invita precisamente a realizarlo. Y en este caso, pues realmente cuando estuvimos sentados, pues había monjas de claustro, incluso religiosas, seminaristas, sacerdotes, y pues todos éramos una sola familia. Fue un ambiente muy bonito, realmente les puedo compartir, un ambiente de alegría, un ambiente festivo, y es otra característica que creo que muchos podemos coincidir, que es la alegría de poder ser iglesia, la alegría de ser testigos de que somos miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque incluso nosotros llegamos, les comparto, a las 12:30 de la noche, 1:30 de la mañana, 1 de la mañana aproximadamente, a formarnos para poder entrar al estadio. Sin embargo, ya había mucha gente, ya había mucha cola, y pues nos tocó un poquito, pues varias cuadras antes de llegar al estadio. ¿Por qué? Porque era gente que deseaba ver al Papa. Ahí ya había religiosas, nos comentaban después, incluso unas religiosas llegando desde las 6 de la tarde ahí a la puerta de los accesos a formarse. De ahí se fue formando todo. Imagínense cómo se fueron moviendo masas, personas, jóvenes, mujeres, tanto ancianas, adultas, jóvenes también, queriendo ver al Papa, todos religiosos, seminaristas, y fue un ambiente muy festivo, incluso antes de que llegara el Papa. Durante toda la noche, pues estuvimos ahí en la calle, en la banqueta, unos sentados, otros parados, de rato sentábamos, a veces empezamos a cantar, a rezar, y fue hermoso el darme cuenta cómo la fe nos une, cómo compartíamos la misma fe, algunos cantos nos sabíamos, los rezos, nos uníamos. Y ya ni se diga el momento de entrar al estadio, ¿no? El momento de entrar al estadio y estar esperando que llegue el Santo Padre, era una alegría indescriptible. En lo personal les puedo decir, mi corazón se llenó de mucha alegría, y ahí es donde confirmo lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo. Dice, qué bello es ver a los hermanos reunidos. Y realmente ahí se constata ver a los hermanos reunidos. Es algo hermosísimo el poder orar junto con otros, el poder alabar al Señor, y creo que el ambiente característico antes de la llegada del Papa era una alegría profunda, las porras, los gritos, las alabanzas, la animación que se estaba haciendo, era una alegría muy bonita, una alegría que yo puedo decir fruto del Espíritu, que era obra del Espíritu de Dios que nos brindó esa alegría en ese momento. Obviamente también la euforia de poder ver al Papa, de esperarlo con ansia, cuando lo proyectaron en las pantallas de que ya se acercaba, pues todo el mundo eufórico, emocionado por querer ver al Papa. Y realmente es que el Papa es nuestro vicario, es nuestro pastor, y escucharlo pues es escuchar el mensaje de Dios que nos da a nosotros. Incluso los momentos de animación que se hicieron en el estadio, yo lo veía y realmente me regocijaba en el Señor el ver cómo miles de religiosas, de seminaristas, de sacerdotes, pues alabamos al Señor con nuestras palmas, con nuestras manos, en un ambiente de muchísima alegría, de muchísimo júbilo. ¿Y qué pasó? Pues cuando llega el Papa Francisco, creo que si había alegría al 10, se aumentó al 15%, no sé, se excedió realmente. Fue un momento muy bello, las porras, los gritos, todo dedicado al Papa, obviamente por quien representa, ¿verdad? Pero fue algo muy bendecido por el Señor, el hecho de cuando el Papa pasa frente de nosotros, el verlo, pues creo que todo mundo, no hubo un seminarista o una persona, una religiosa que se quedara callada, ¿verdad? Todo el mundo le gritaba a Papa Francisco, te queremos, las porras que les dábamos, ¿no? Pues fue un ambiente muy fraterno, pero en esa fraternidad con mucho júbilo.
en la espera del Papa Francisco cuando llegó, y después de este momento de que es el recorrido por el estadio en el que pues todo el mundo expresaba su emoción, expresaba el amor que le tenemos hacia el Papa Francisco, vino el momento de la Eucaristía, un momento, digamos, que forma parte de nuestra iglesia, un momento muy solemne, muy litúrgico, incluso desde la entrada, la procesión de entrada, pues realmente el Papa Francisco entró muy solemne para la misa, y así fue toda la Eucaristía. Ya ni se diga, un coro, mis respetos, un coro muy bueno, unos cantos excelentes realmente que ayudaban a que pudiéramos vivir la Eucaristía de una manera, pues, como se debe, ¿no? Con mucha devoción, con mucha tranquilidad, con mucho amor, y creo que todo se prestó, a pesar de que sí estaba el sol a todo lo que daba, pero lo más importante era eso, ¿no? El hecho de que íbamos a estar en la misa con el Papa Francisco, una misa muy hermosa, una misa, como ya lo dije, con una liturgia excelente, un coro majestuoso, y el Papa Francisco. Y sobre todo, pues su homilía, que es lo que también les quiero comentar, el mensaje tan impactante que nos dio, y es lo que les quiero decir. Yo enfoco dos aspectos en el momento de la homilía. El Papa nos inculcó el orar. Nos recordó que nuestra tarea como consagrados en algunos casos, como seminaristas, pues es orar. Para eso estamos, orar por las necesidades, orar y estar en intimidad con el Señor, no conformarnos con rezos únicamente, el quedarnos en lo exterior, sino abrirle nuestro corazón, darle nuestra vida, entrar en intimidad con Él, en ese diálogo con nuestro Padre y orar. Y creo que el Papa, pues con esa sabiduría que se caracteriza y con esos dotes del Espíritu Santo que le ha dado, pues nos vino a recordar esto. Porque a veces pareciera que nosotros, seminaristas, religiosos, sacerdotes, por las cuestiones pastorales, dejamos a un lado a la oración. Sin embargo, el Papa nos dice, oren, oren, oren y oren. ¿Por qué? Porque la oración podemos hacer vida. Y es el otro aspecto que yo enfoco de manera muy clave en la vida del Papa Francisco. Lo repito, de manera muy personal, que a mí es lo que el Señor me habló a través de él, el actuar. El Papa decía en su homilía más adelante que le pidamos al Señor que nos librara de la tentación de la resignación, el decir, pues ya las cosas así están y pues nos conformamos como están y no hacemos nada. No, al contrario, yo lo sentí como una llamada de atención a decir, no te quedes callado, actúas algo por los demás. Si la situación está mal, ¿yo qué estoy haciendo por mejorarla? Sí puedo orar, pero también tengo que manifestarlo con mi fe, con mi vida, con mis obras, en mi manera de actuar. Y el Papa combinó estos dos aspectos que a mí me calaron mucho en mi corazón, el decir esto, realmente ora y manifiéstalo con tu vida, exprésalo con tu vida y actúa, no quedarme callado, no decirme, pues ya las cosas están mal y pues ya asunto arreglado. ¿Por qué? Porque precisamente en el tiempo en el que actualmente vivimos nosotros, de manera personal, en mi estado de Veracruz, es una situación difícil, una situación pues de mucha violencia, de dificultad, y a veces podemos decir, pues es que no nos toca a nosotros, no podemos hacer nada, pero sí podemos. Y un ejemplo claro es orando. Orar por la situación, orar por el bienestar, orar por nuestras autoridades, pero también poner de nuestra parte lo que está a nuestro alcance, porque el Papa es una invitación que nos hacía, el actuar y el orar. ¿Por qué? Porque nosotros, como, si Dios quiere, futuros pastores de personas, de otras comunidades, pues hay que saber manejar estos dos binomios, el orar, el estar en intimidad con el Señor y el manifestarse en nuestro actuar. Y todo esto realmente fue algo que yo les puedo decir maravilloso. Todo marchó en un orden de tranquilidad, no hubo peleas, no hubo golpes como luego suele suceder cuando, por ejemplo, en un estadio de fútbol, en un partido hay golpes, hay violencia. Aquí no, aquí todo fue con mucho orden, con realmente mucha fraternidad. ¿Por qué? Porque precisamente es aquí donde me doy cuenta la obra de Dios. En lo personal yo puedo decir que fue una experiencia muy agradable el volver a ver al Papa Francisco. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de verlo en ocasiones anteriores, pero esta vez junto con toda mi comunidad, en este caso el seminario, fue un despertar la conciencia, fue un despertar, un reavivar nuestra fe y obviamente una sacudida muy fuerte para decir cómo estoy viviendo mi estilo de vida como cristiano, en este caso como seminarista, cómo lo estoy realizando. Y otro aspecto que creo que es importante recalcar y que a mí me pegó mucho, no me hirió, sino como que me da una gran enseñanza, precisamente es
el ser fraterno, la fraternidad. Ahí había comunidades religiosas de diferentes seminarios, pero cómo el poder ayudarnos unos a otros, realmente ahí vi muestras de afecto, muestras de solidaridad, hermanas religiosas que llevaban su comida afuera, pues compartían, otras personas pues apoyaban, realmente fue algo muy bello. Incluso las mismas personas cercanos al estadio nos brindaron algunas casas para poder utilizar sus baños, para poder descansar un ratito y decir, pues realmente hay testimonio, realmente hay personas todavía muy buenas y que estamos nosotros llamados a hacer eso, a vivir en una fraternidad, en una solidaridad con los demás, una solidaridad desinteresada, no esperar que reciba algo, sino que lo dan de corazón. Tuvimos un caso de que una persona nos abrió las puertas de su casa y la persona emocionada porque su casa estaba llena, su casa se llenó de seminaristas, de religiosas y algo muy chusco decía ella, es que mi casa nunca había estado tan llena, dice, ni en Navidad, ni en Nuevo, ni en mi cumpleaños. Y la señora empezó a sacar fotografías porque estaba emocionada de que había gente en su casa, había seminaristas ahí y nos decía, es que aquí la violencia está muy fuerte y que han robado, que han asaltado, pero hoy es diferente, y hoy siento un ambiente distinto y gracias a Dios dice, me da mucho gusto que estén aquí en mi casa. Y una persona que sin conocernos, que a las 6:30 de la mañana aproximadamente nos abrió la puerta de su casa y empezamos a utilizar su casa, realmente es una muestra de una obra de misericordia, por así decirlo, y decir cómo esta persona sin conocernos, sin saber quiénes éramos, pues nos abrió las puertas de su casa. Y así como el Papa pues dio muestras de obras de misericordia, pues a mí me llama y me invita, me exhorta a practicarlo, me exhorta a decir, pues mira, pon en práctica esto. Y aquí viene el último punto, el que toda esta experiencia pues no solamente se quede en una bella experiencia, decir, pues sí vino el Papa y participé de la misa con él y lo vi y canté y escuché su mensaje, sino que ahora viene la tarea, mi tarea, de poner en práctica lo que el Papa Francisco nos vino a enseñar, me vino a decir. Yo puedo decir claramente que Dios me habló a través del Papa Francisco, a través de su silencio, aunque algunos dijeron, es que como que le faltó más enjundia, como que le faltó más alegría. Hay que entender y leer sobre líneas lo que el Papa Francisco nos quiso decir en ese silencio, en esa quietud, en ese mensaje de la homilía. Hay que darnos cuenta que tenemos una gran tarea y tenemos que formarnos para poder dar un buen servicio, porque dijeron dicho popular, no hay nada peor que un superhéroe sin poderes. Y realmente nosotros, si Dios quiere en un futuro poder ser pastores, pues estar preparados, no tener poderes, sino el tener el amor de Dios, el manifestarlo, el tener precisamente esa gracia del Señor de poder dar testimonio a los demás. Y aquí viene el punto principal, que va a ser hacer vida lo que el Papa Francisco nos ha regalado. Realmente pueden encontrarse diferentes experiencias. Esta fue lo que les puedo compartir, algunos aspectos, desde el ver cómo el Papa nos une, la alegría que se ve manifestada, la Eucaristía, una hermosa Eucaristía, el mensaje que el Papa nos dio, la fraternidad que yo distinguí. Y ahora viene el punto, el actuar, el hacer vida, lo que todas las enseñanzas que el Papa Francisco me vino a enseñar y que es tarea tanto tuya, del mensaje que te haya dado, como mía. Y es por ello que ahora viene el momento de la ejecución, el momento de actuar, para que este mensaje del Papa Francisco nos vino a transmitir sea fecundo y nosotros demos fruto abundante y este fruto permanezca para la vida eterna. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias, y este fue mi eco de la visita del Papa Francisco a México.